Sí, señor. Un saludo para los amigos taxistas, que aquí tengo muchos comentarios. Efectivamente, los taxistas no están hoy en el paro, en las marchas. Quiero saber, Héctor, cómo va a ser. ¿No, Néstor? Va a ser operativamente. Todavía tengo la sí, operativamente hay de cómo va a ser. Pues sí, es difícil de imaginar todavía, pero queda uno un poco más tranquilo, porque evidentemente, no sé si lo logremos, ojalá se lograra, pero evidentemente hoy por hoy hay unos recursos tecnológicos que permiten identificar quién es la persona que está pues recibiendo el suministro de gasolina, autorizarle que ese precio especial lo tenga solo una vez al día. En fin, los controles que señaló el ministro son hoy posibles, no son tan complejos. No sé si estemos listos nosotros. Pues, a mí me parece no sé si estemos listos, puede ser que haya problemas, pero que es posible y no debería ser tan difícil. Ahora, lo que no me parece tan fácil es lograrlo muy rápido, porque él dice en el próximo anuncio pues no le cubriría a los taxis, y entonces para ese momento ya tendríamos que estar listos, y esa es la única duda que me queda a mí. Estamos terminando el mes de agosto. Es esta semana, digamos. Es a finales de esta semana, claro. Yo creo que operativamente esto es bastante más difícil de lo que acaba de decir el ministro. Y los mercados paralelos siempre suelen tener un riesgo. Claro, no quiero imaginarme cómo va a ser, operativamente. A usted le cobramos caro y a usted le cobramos menos caro. Sobre todo que ya tenemos la experiencia con el diferencial que se dio en la frontera, y lo que se generó ahí fue un mercado negro y una cantidad de baches en un sistema que lo que hacía era generarle más y más déficit al fondo de estabilización. Por ejemplo, es difícil de implementar por la diferenciación, no solamente en las ciudades, sino pensemos en una estación de servicio en Becerril o en Bosconia, si realmente le va a llegar esa tecnología cuando a veces esas estaciones son apenas precarias para poder cobrar. El sistema es propenso a inventar trampas. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene 2 taxis y que uno se lo maneja otra persona, ¿cómo se sabe el tope de cuántas veces se puede tanquear al día? Y adicionalmente el tema por eso digo, María Consuelo, el tema de tecnología de reventa. Le damos, por ejemplo, dice Aurelio, usted que conoce de reventa del combustible. Entonces se saca el combustible del taxi y se revende a un carro particular. Claro. Tenga en cuenta que muchos taxis tienen modelo híbrido, tienen tanqueo de gas y tanqueo de gasolina. Listo, yo cumplo con mi cuota de tanqueo de gasolina, le saco la gasolina, la vendo y funciono con gas. Ahora, esto es sospechar de que un sistema no va a funcionar. Yo le deseo mucha suerte, porque, dicho esto, Aurelio, me parece que tienen razón los taxistas. Un galón de gasolina costaba hace un año 9.000 pesos y hoy cuesta 14.000 y pico. Es decir, ha sido un aumento descomunal en el tema de costos para los taxistas. Pero operativamente tengo todavía inquietudes. Señor Aurelio. Los arreglaron con cualquier cosa. Si yo fuera taxista, saldría hoy a la protesta, y una vez se lo digo. Porque ¿cuál es el diferencial famoso? El famoso diferencial, pues, al que le están haciendo tanta bulla, que el galón a mí me va a costar como particular 15.500 y al taxista 14.000. O sea, esto lo arreglaron con 1.500 pesos por galón. No, pues eso no es nada. Después de haberse clavado un alza de gasolina del 47% en menos de 10 meses. Hombre, los arreglaron con cualquier cosa. Sinceramente se lo digo a los amigos taxistas, porque yo también tengo amigos taxistas, así como el ministro. Amigos taxistas los arreglaron con un confite. Porque además hay otras cosas como esta. Aurelio, por ejemplo, usted ve operativo. Esto no se ha inventado nunca, no se ha intentado nunca en la historia de Colombia. A ustedes le cobramos una tarifa en el precio del combustible y a usted le cobramos otra. Usted ve la tecnología, le ve las ganas, le ve la sinceridad para que esto opere, Aurelio. Mire, yo veo que hay limitaciones enormes por esto. Colombia tiene 1.100 municipios. ¿Cómo es posible que esto vaya a operar en municipios donde, por ejemplo, el servicio público, y hablo del servicio rural, usted sabe cómo funciona, por ejemplo, en un municipio cafetero, lo que hay son unos jeeps que salen a las veredas a hacer los recorridos, por la mañana, mediodía, por la tarde. Bueno, ¿eso cómo va a operar, por ejemplo, en Aranzazu, Caldas, o cómo va a operar no opera porque en no son Tolima? Taxis, así de simple. Claro, son servicios no opera porque no son taxis. Claro, son servicio público colectivo, son servicio público del mismo. Esto es para los taxistas, no para los que no son taxistas. Quedamos, no
ratificados por el viceministro de Transporte, Héctor Riveros. El viceministro de Transporte, Héctor Riveros, le está anunciando al sector rural que para el sector rural no sirve eso. Vamos resolviendo por partes. Héctor, el viceministro vamos resolviendo por partes. Héctor, acláreme qué diferencia hay entre un Jeep que está en este momento en Quindío. No, puede ser que ninguna, Néstor, en el término... que les cobra 5.000 pesos por llevar a unas personas en un Jeep, y un taxista que hace lo mismo, pero amarillo en Bogotá. Puede ser que ninguna desde el punto de vista del servicio que presta, pero dado que ese Jeep no está matriculado como servicio público, pues no entra en esta primera diferenciación porque no habría cómo controlar el suministro del transporte. Claro. Entonces, que lo está matriculado. Esta conversación está perfecta. Héctor no conoce. Aurelio, deje que termine. Claro que esta conversación. Y ya voy con usted. Yo creo que ojalá el ministro haya seguido, sin descalificaciones, Aurelio, tranquilo, pero digo, ojalá el ministro siga oyendo la conversación que tenemos aquí, porque para una persona que diseña políticas públicas, además complejas y difíciles como la que el ministro estaba anunciando, esta conversación debe ser muy buena porque es como una especie de lluvia de posibles dificultades. Entonces, cada cual está imaginando cuáles son las posibles enredos que pueden armar para tratar de minimizarlos. Por ejemplo, Aurelio trae un tema que me parece bueno, que es hay unos sistemas de transporte, algunos individuales y otros colectivos, que no son propiamente taxis. A esos cómo se les va a resolver el tema. Pues bien, yo espero que el ministro esté anotando en su papel, en una hojita, el cúmulo de problemas que se nos está ocurriendo, que se nos están ocurriendo aquí. Lo mismo me escriben aquí trabajadores con plataformas tecnológicas y me dicen conductores de Uber, a eso sí les queda más difícil porque es que esos están en el límite, usted sabe, ¿no? Pero hay un tema, tema filosófico aquí. ¿Por qué los taxistas, por ejemplo, y los señores de los jeeps en los pueblos no? ¿O por qué los señores también prestan el mismo servicio de los taxis en Bogotá? Pero está fácil la respuesta, Néstor, porque no sabemos quiénes son. Entonces, cuando sepamos quiénes son y haya un mecanismo de control que permita que eventualmente puedan ser beneficiarios de una tarifa diferenciada, pues se mira. Me parece bien, insisto, esta especie de lluvia de qué cosas creen ustedes que va a dificultar esta solución, me parece maravilloso. Y espero que el ministro lo haga. Ahora, Héctor, eso no es para escandalizarse. Claro, eso es lo que debe hacer. No, al contrario, para celebrarlo, claro. Lo que pasa es que a uno no es anticiparse. Claro, no. Lo que pasa es que no es tan fácil ocurrírsele a uno todo el tipo de cosas, entonces mejor poner 10 personas inteligentes como las que tenemos aquí a decir, a ver, ¿cómo nos tiramos esta vaina o cómo se dañaría? Y el funcionario toma medidas. El interés no es ese. Hace un listado y va viendo cómo se logran solucionar los problemas, pero partiendo de un supuesto en el cual sí espero que estemos de acuerdo. Es buena idea tratar de tener un alivio porque evidentemente el incremento del costo del combustible para las personas que prestan el servicio público de transporte ha sido muy alto y hay que ver cómo se matiza el problema. Voy a preguntarle, como hay una controversia y de eso se trata, de debatir cuáles pueden ser los posibles errores, cómo puede salir esto, porque es la primera vez que hay una tarifa diferencial o preferencial, cualquiera que sea el adjetivo que usted quiera ponerle. ¿Cuál es la razón filosófica para que exista? Pues padre, porque los taxistas resultan particularmente castigados con un aumento que no ha sido de 40 y pico, ha sido casi 60%. Hace un año la tarifa de gasolina estaba en 9.000 pesos. Sí. Hoy está casi, vamos a llegar a 15.000 esta semana. Promedio, sí. Y entonces los taxistas resultan muy castigados. Entonces, fuera de eso, los taxistas tienen capacidad de movilización, capacidad de bloqueo, y el gobierno intenta que los taxistas no se suban a la marcha de hoy. Para quienes quieran opinar, estamos transmitiendo en el canal de YouTube, en plataformas digitales, en redes de streaming, en redes sociales, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los escucho. ¿Usted cree que es buena idea que se puede ejecutar este tema de una tarifa diferente para los taxistas? Dijo el ministro que había en Colombia 250.000 taxistas. 240.000 taxis, dijo. Que van a ser los beneficiarios de esta decisión. Ahora, la decisión es simplemente para ellos
se frena, se congelan las tarifas de gasolina, María Consuelo. No, Néstor, es que no es la primera vez que se implementa. En zonas de frontera existió el diferencial en precios de gasolina y lo que se generó fue un contrabando técnico. ¿Por qué? Porque la gente va a la zona de frontera y revende en otra parte. Es igual. Acá será la reventa vía taxis. Entonces a mí me parece totalmente imposible de controlar un precio diferencial en un commodity, como es la gasolina. Yo no voy a dudar de la honorabilidad de ninguno de los taxistas. Partamos del hecho de que todo el mundo va a actuar acorde como le corresponde. Y resuelvo el problema, que el problema pues no hay que echarse un discurso de 10 minutos. Y cuando digo viceministro Héctor Riveros, es como Héctor habla en primera persona plural, nosotros vamos a ver los defectos que los otros van a... Entonces, queda como metido en el lado de allá y pues yo lo trato con todo respeto. Su opinión, Aurelio. Estando allá. No se mi opinión es que Mi opinión es que hay una cosa todavía más grave. A mí me da realmente un poquito de indignación, se lo digo, Néstor, Señor, ver al ministro Velasco riéndose en la foto. Porque aquí hay un hecho de fondo todavía peor. Es que no solamente el diferencial es un confite, como ya lo dije, sino que además la fórmula inicua que rige en el precio de la gasolina sigue vigente, con la que Velasco peleó durante 15 años. La fórmula sigue igual. Precio internacional, etanol a 14.000 pesos el galón, 25% de impuestos en la fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y les parece que coger esa fórmula, mantenerla viva y quitarle un trispa a los taxistas es una hazaña? No lo es. Sigue la fórmula viva, la fórmula inicua sigue viva. Voces a favor, Néstor, y voces en contra. Luis Ernesto. Detrás de esto, ¿qué hay? Una realidad innegable, y es que el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible el año pasado costó 36,7 billones de pesos. Esos son impuestos de todos los colombianos. Y esa vena rota había que cerrarla. De hecho, es bastante atípico que un gobierno de izquierda se atreviera a semejante ortodoxia neoliberal, realmente ortodoxia en términos fiscales, y creo que eso hay que celebrarlo, porque lo fácil hubiera sido decir, no, sigamos subsidiando. Y la consecuencia de seguir subsidiando es que la realidad es que esa plata entonces no se puede destinar a otro tipo de programas, como por ejemplo educación gratuita, como por ejemplo realmente llegar a las personas que más lo necesitan. Entonces, ¿la medida en qué consiste? En que personas como usted, Néstor, o como yo, que podemos pagar por la gasolina que consumimos, paguemos el precio que cuesta. Ni siquiera que paguemos extra, no, paguemos lo que cuesta ese galón de gasolina internacionalmente. ¿Usted está de acuerdo con que... Yo estoy de acuerdo con que suba el precio de la gasolina. Yo estoy de acuerdo con que subiera el precio de la gasolina, pero había una pata, le faltaba una pata a esa mesa. Y realmente la medida aún era inequitativa, porque las personas como usted y como yo, que estábamos empezando a pagar un precio justo por la gasolina, no impedía que otras personas que iban a tanquear en la misma bomba sin precio diferencial, pues estuvieran pagando un precio por encima de sus capacidades, especialmente cuando se trata de combustible para trabajar, como es el caso de los taxistas. Entonces, yo sí creo que esa tarifa diferencial hay que aplaudirla y no hay que tenerle miedo. Afortunadamente, la tecnología hoy nos permite hacer algo de esa naturaleza, y el Estado hoy ya lo implementa. Miren, Néstor, los carros oficiales, los vehículos de los distintos ministerios, de las distintas entidades públicas, los vehículos de transporte público tienen ya hoy un sistema, los de la UNP tienen ya un sistema de chips, y hay unas estaciones de servicio habilitadas donde van y cargan y tanquean. Lo mismo. Aquí no hay tarifas diferenciales, Luis Ernesto. Pagan lo mismo, pero es muy fácil de implementar porque ya hay un chip, y ese chip tiene, digamos, no tienen que pagar en efectivo, sino que ese chip se cobra. Entonces, se le cobra al ministerio o a la entidad. Aquí lo único que habría que hacer es un diferencial y obviamente ampliar este chip a todos los taxis. Claro que va a tomar tiempo, pero este es un paso en la dirección correcta, y es, primero, que dejemos de gastar plata en subsidiar a personas que no lo necesitan, como usted o como yo, y que podemos pagar el precio justo por el combustible que consumimos, y que el subsidio vaya exclusivamente a quienes lo necesitan, y las tarifas diferenciales y la tecnología hoy lo permiten. Muy bien, Néstor, mire con los cálculos. Me escribe aquí don Hugo Ospina. Este es uno de los dirigentes del gremio de los taxistas, y me dijo que estuvo en la reunión y que el taxista, uno de los líderes, de los taxistas, se opone a que haya una tarifa diferencial para los taxistas. Quiere decir, no hay unidad total en el... Néstor, mire... Señor.
Mire Daniel, los cálculos con los datos que dio el ministro. Si son básicamente 6 galones al día que se gasta un taxista, que me parece muy bajito, eso puede ser 3 o 4 veces, por 600 pesos por incremento mensual, por 160.000 taxistas, porque él dijo, hay 240.000 taxistas, 40.000 eléctricos, 40.000 a gas, 160.000 entonces a gasolina. Son más o menos 576 millones de pesos al día de subsidio. Yo creo que eso es 4 veces más por el cálculo de los 6 galones, que no es 6 sino mucho más. Eso da 17.280 millones de pesos al mes en subsidio y 207.000 millones al año. Yo creo que la cifra está subestimada por el cálculo o por el supuesto que hace el ministro de 6 galones de consumo por taxi por día. Eso puede ser 3 o 4 veces más, con lo cual básicamente el costo fiscal de esta medida estaría por el billón de pesos al año, de no incrementar un solo mes. Pero lo que dio a entender el ministro es que ese aumento que va a haber mensual de aquí en adelante no se le va a cobrar a los taxistas. Entonces esto fácilmente a la vuelta de 3-4 meses se sube a 3 billones de pesos al año, que es bastante, un costo fiscal bastante elevado. Un poquito a mano alzada, porque el gobierno apenas las está haciendo. Cuentas de cuánto costaría todavía, digo, no hay una cifra oficial. Además, la gasolina va a subir solamente un par de meses más, según han dicho, entre otras cosas. Hoy está 14.200, la idea es llevarla y va a llegar casi a 16.000. A 15.400 habían dicho, es decir, 1.200 pesos más, y eso indicaría que son 2 meses de a 600 pesos. 3 meses más. Pero bueno, sí, supongamos 3 meses más, pero eso ayuda a responder la pregunta del padre de como por qué la diferencia. Pues la diferencia es que a estas personas la verdad les está tocando pagar, según estas cuentas, que yo estoy de acuerdo un poco con Daniel en el sentido de que 6 galones parece poquito al día, pero aceptemos que sean los 6 galones, están pagando 6.000 pesos más o 5.000 pesos más desde hace un año, es decir que están gastando 30.000 o 35.000 pesos diarios más. 35.000 pesos diarios significa casi 1 millón de pesos al mes. Entonces, eso para un taxista, un millón de pesos es bastante. Evidentemente hay que buscar una fórmula. Ahora, María Consuelo, antes de que encuentre otro problema inteligente, déjeme contestar una cosa que has dicho antes. Pero antes de los mototaxis, los mototaxis son ilegales, no tienen autorización para prestar servicio de transporte, pero antes de que tienen derecho al trabajo también, de que María Consuelo siga con esa lista de buscarle problemas a la medida, déjeme contestarle una pregunta. María Consuelo ha señalado con razón que la idea de la tarifa diferenciada de gasolina en las zonas de frontera salió pésimo, por una razón, porque no había ningún control. El ministro ha hecho un gran esfuerzo justamente a partir de esa experiencia de tratar de diseñar unos controles que impidan o maticen esos riesgos posibles de ilegalidades. Ahora, aquí estamos aplaudiendo las ilegalidades y casi que promocionándolas, ¿no? Es como llenen el tanque, saquen la gasolina, vendan lo que es un gran negocio. En realidad Héctor, no es cierto. Pero es que, Héctor, no es cierto. No vamos a descubrir, Héctor, que hay trampas en Colombia. Pues claro, claro que hay unos riesgos cuando se crean tarifas. Héctor, cuando se crean tarifas paralelas, pues obviamente que hay unos riesgos. Técnico, eso pasa. Yo partí de la honorabilidad de los taxistas, los santos de que simplemente se crea una tarifa más barata y todo sigue perfecto. La última, Aurelio, por favor. Pero aún así, yo partí de la honorabilidad de los taxistas y hago unas preguntas de esas que no le gusta a Héctor para que saque la libreta y la apunte. ¿Y quién va a pagar el chip? ¿Cuánto vale el chip? Es decir, ¿eso va de cuenta de cada taxi? Al millón de pesos le van, yo no sé cuánto valga el chip, pero lo tiene que pagar el taxista. Eso yo creo que es marginal, Aurelio, no creo que eso sea muy caro. Pero vale el chip, hay que comprarlo. Pero además una última cosa, un código frente a lo que ha dicho... Eso es un tema estrictamente digital, Aurelio, o sea, un código QR frente a lo que ha dicho Luis Ernesto. No es cierto que se subsidie la gasolina de los Toyotas de los ricos. Oiga, bajémonos de ese cuento. El 85% de los vehículos a motor en Colombia son de estrato 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles ricos? Hay 17 millones de vehículos en Colombia y 11 millones son motos. Entonces, las motos son, todo el mundo lo sabe que son populares. Y los vehículos también de motor
no son todos de los 4 o 5 ricos de los que hay en este país. Esta es una medida contra el pueblo, grave, dura, y va a afectar y está afectando. Petro, Aurelio, cuando defiende el tema del fondo de estabilización, es el presidente el que ha hablado de las Toyotas de 4 puertas, dice el presidente Petro, como ustedes lo habrán escuchado. Mire, Aurelio, el 14% de los habitantes de Bogotá son los que tienen acceso a un vehículo particular. Si ese no es el porcentaje de más altos ingresos, pues entonces ¿cuál lo es? Incluir, y claro que las motocicletas ahí no está incluyendo las motocicletas. Estamos hablando de carro particular. Pero es que las motocicletas tienen una característica que Aurelio de pronto. Claro, las motocicletas tienen una característica de pronto porque Aurelio no monta motocicleta, que es muy importante, por la cual este subsidio aplica, y es: las motocicletas tienen bajísimo consumo de combustible. Usted anda en una motocicleta, digamos, de 100 centímetros cúbicos con una tanqueada de 20, 25 mil pesos, puede andar varios días, tiene 3, 4 días. Entonces, por supuesto que esto es una medida especialmente para vehículos particulares, y las motocicletas, a menos de que sean de alto cilindraje, que ya aplica para otro tipo de nivel de ingresos, pues no van a tener el consumo ni les golpea tan fuertemente. Y las motocicletas también son un vehículo de transporte, también son un vehículo particular.